Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Empecemos con la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. ¿Cómo están? Voy a dirigirme hacia ustedes a través de algo que he preparado, de algo que tengo escrito acá, para tener un guión y algo al respecto, y no quedarme divagando. Y comienza así. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pregunta el alma. ¿Hasta cuándo pretendes que me quede atrapada en tu interior? ¿Cuándo pretendes elegir al Cristo que eres? Ese que recubres con piel y pensamientos. El Señor ya te ha hecho el llamado, ahora ve por él. ¿Cuántos dichosos llamados están caminando en sus sendas y yo por ignorancia o por falta de fe sigo nadando? Cuanto más pronto me dé cuenta de que no nado, sino que navego y que llevo puesto un chaleco salvavidas llamado Cristo, lo comprenderé e iré a por él de una vez por todas. Me pedía el maestro, me decía algo simple: fortalézcase, fortalézcase, fortalézcase. Y ahora yo también les pido, fortalezcámonos, fortalezcámonos y fortalezcámonos, sin ambigüedades, sin mayor detalle, al grano, como es Él. Continúo. Entiendo entonces cuando una familia que ha sido golpeada por las diferentes olas de la vida se mantiene a flote, aun cuando hay tristeza en sus rostros, cuando las lágrimas son el pan de cada día, pero mantienen este chaleco salvavidas que les permite no ahogarse. Ese chaleco se llama fe, una creencia absoluta sobre la gratitud y las bienaventuranzas del Señor. A eso súmenle una fuerza de voluntad que mueve montañas y que descubre nuevos senderos. Esta última, la fuerza de voluntad, ha sido un gran aprendizaje y siento que puedo seguir aprendiendo mucho más del prójimo, tanto lo bueno como lo malo. Pero antes solo creía que lo malo era lo único que podía yo observar, por lo tanto mi limitada visión se entristecía por no ver salida alguna. Hasta que como baldados de agua helada caían la resiliencia, la voluntad de mejorar, las ganas de salir adelante, la berraquera colombiana, las ganas de conseguir camello e ir a por él, otra expresión colombiana, viendo al prójimo que se esfuerza cada día. Y eso, ¡pum!, hizo como un ruido, un estruendo en mi cabeza y en mis emociones, lo que me hizo que pudiera mirar entonces adentro y decir, preguntarme, ¿de qué tanto se queja, hermano? Una psique fragmentada por solo el escuchar, a causa de la receptividad que siempre es pasiva, pero que no es nada sin una fuerza creadora que le pueda dar forma, que la pueda dirigir y ordenar. Por lo tanto, el principio activo del masculino había de abrazar, como lo hacemos todos los que luchamos por un día mejor, por ser mejores que ayer. Nos esforzamos, puede ser por un familiar, un pariente, un objetivo, un maestro o por uno mismo. Así me llegó a mí, esforzarme en modo de gratitud por aquellos que me han brindado su brazo, su hombro, sus oídos para escucharme, sus dedos para escribirme, su fortaleza para guiarme, sus oraciones para fortalecerme. Es cuando digo, ahora me esforzaré por el tipo que está en el espejo y que me conoce muy bien, pero yo no lo he escuchado aún lo suficiente.
Me pedía un cambio, me pedía un accionar consciente, o como decía mi padre Óscar García, poco a poco, pero que rinda. Cuando en sus jornadas como obrero solía animar a sus compañeros que se quejaban por lo recio de la actividad y del sol. Así estamos todos, así estamos tú y yo. Quizá no trabajando en algún campo petrolero con ropa pesada y protectora y con el abrasador sol del mediodía de los llanos orientales, o siendo de la clase trabajadora. Que este mensaje no se confunda, no es político, es una realidad que estamos todos andando bajo ciertas presiones que nadie sabe o que a veces simplemente no sabemos comunicar, si no es a través de la queja. Como reza una frase que se le atribuye al primer Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esto me han enseñado distintas personas a lo largo de este año en casos muy puntuales. En este sentido, permítanme contarles el caso de la señora Elizabeth en México, que está luchando por salir adelante por sus 3 chamacos, por sus 3 nietos, pero que para ojos del mundo y de Dios son sus hijos del alma, ya que su hija, la madre biológica, los dejó a su suerte, por no decir otra cosa. En este caso de esta señora que está sucediendo en estos momentos, para mí es bastante impactante. Bueno, su esposo pasa de un momento a otro a enfermarse sus riñones. Se tiene que hospitalizar por su estado grave y dura de unos 3 a 4 días hospitalizado. En ese tiempo, 2 de sus niños terminan en las instalaciones del SNDIF o el DIF, que popularmente se le llama en México, quienes son el organismo encargado de brindar apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad. Sus niños, sus hijos de 9 y 11 años, pasan 3 noches allí en esos centros del DIF, pasando maltratos, malos ratos, durmiendo en el piso, pasando frío, escuchando las historias que vienen a romper las burbujas de crecimiento por la cantidad de horrores que viven miles de niños en calles y también en sus casas. Es decir, en todo el mundo, no solamente en México, sino que de seguro tú que me estás viendo en situaciones dentro de la propia región. Aclaración rápida. Lo que quise decir en el fragmento anterior era que los hijos de la señora Elizabeth pasaron no solamente por frío y maltratos, sino que escucharon también algunas desgarradoras y tristes historias de otros niños, historias que no tenían por qué ser escuchadas, al menos no en ese momento de su infancia. Su otro hijo, el mayorcito de 13 años, tiene autismo severo y ceguera. Comienza a convulsionar, lo que le obliga también a entrar en estado de hospitalización por urgencias y diagnosticándosele epilepsia. Acto seguido, pasan los días, el señor sale del hospital con un diagnóstico parcial en donde le detectan que tiene mal sus riñones. La próxima cita de valoración y de estudio se la dan para marzo del 2025, siendo que todo esto ocurre en octubre, a finales de octubre del 2024, la última 2 semanas de octubre. Ok, regresan a casa. Logran devolverle los niños, aún bajo la mira exigente del gobierno o del DIF, que en aras de la protección infantil y de brindar la ayuda legal y pertinente, son los encargados de brindar esta protección. Esta situación de hoy, a hoy día, se encuentra vigente. Es una batalla legal, podríamos decir, que mientras la señora Elizabeth pueda demostrar que puede mantenerlos, brindarles una vida digna, escolaridad, integración, etc., puede entonces así tenerlos a su cargo. Si no, será el Estado quien se encargue de ellos, en aras de la protección de los bienes antes mencionados. Cuando sabemos de todas maneras que la realidad de estos centros no es la más óptima, y ya los niños pudieron comprobarla de primera mano. El esposo de la señora Elizabeth, quien no pudo continuar laborando a causa de esta enfermedad,
quien trabajaba manejando taxi, por las cuestiones antes mencionadas se dedica a descansar en su hogar, con sus nietos, que de nuevo, para ojos del mundo y de Dios, no son sus nietos sino sus hijos. El señor fallece a la semana de estar en casa, fue a dormir tranquilamente y nunca más despertó, según palabras de la misma señora Elizabeth, con quien me he estado comunicando para brindarle, aunque sea un mínimo de apoyo moral, espiritual o humano. Esta ahora madre, cabeza de hogar, devastada por la situación al perder físicamente a un gran hombre, como energéticamente también pude comprobar, y también ella aseguraba. Él, quien era el único sustentador de la familia, había dejado este plano de existencia hace ya más o menos 2 semanas y media de este video. No, 2 semanas y media. En cada llamada me quedo perplejo por la gran fortaleza de esta mujer, pues no puedo ocultar mi admiración y su determinación en seguir adelante. Que incluso que yo esté pasando por algunas situaciones personales, pero al escucharla, ella no paraba de sonreír y de tener fe en Dios. Primeramente Dios, así como ella me dice. Esto es lo que me termina por desarmar, porque esa es la verdadera fe. Al menos así lo siento. Esta situación, a pesar de lo fuerte, no es la única, pues es la de cientos de miles de personas que no tienen voz, por no decir millones de personas. De aquellos que luchan día a día con una fortaleza y una entereza tal que opaca, y como debería ser, a aquellos que tenemos un poco más de facilidades económicas, escolares o académicas, pero que no nos atrevemos a tomar el toro por los cachos. No queda de otra. Estas palabras ella no lo sabía, pero iban haciendo mella en mi interior. Las considero como los grandes y silenciosos maestros de mi vida, o al menos en esta etapa puntual de mi vida, que me incitaba a dar más, a confiar más, a tener una fuerza de voluntad que me permitiera correr maratones y hacer lo imposible por el bienestar de los míos, de los nuestros y por sobre todas las cosas, el propio. Pude comprobar al realizar algunas entregas y limpiezas crísticas que su casa siempre estaba llena de luz. Había mucho amor, paz, y aún lo sigue habiendo. Su casera, en miras de la situación, pensó que se iban a adueñar o a ocupar ilegalmente el sitio que la señora Elizabeth tiene en arriendo con sus niños y su difunto esposo, su marido. La señora Elizabeth entiende la preocupación y razonamiento de esta mujer, pero con compasión y fuerza de fe ha puesto el cielo a trabajar, siendo su fe el gran combustible que agrada al Señor, el mismo Señor que, según en Mateo capítulo 7 versículos 7 al 10, dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le diera una piedra? Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que piden. Sin entrar aquí en detalles de la versión bíblica, solamente el sentido es lo que importa, el mensaje. Continuemos. Entonces se trata del dicho popular de pide y se os dará. Wow. Esta gran mujer continúa aún llevando su duelo, siendo fuerte, comprensiva para con sus niños y en espera de un empleo que le pueda ayudar con todos los gastos de la casa y sobre todo para arrendar con prontitud otra casa en donde pueda estar tranquila con sus hijos.
Además, esta sería la prueba definitiva de que puede mantener a sus hijos y de que el Estado no se los quite. Esta madre cabeza de hogar es madre cabeza de hogar ya que su hija brilla por su ausencia por las decisiones de su pasado. Debo aclarar que no hay recriminaciones por parte de la señora Elizabeth en ningún momento, ni en su tono de voz, ni hay un timbre de dejadez, ni un odio disimulado, ni nada por el estilo. Solo ora por su hija para que en esta vida se encamine por mejores senderos. Esto solo lo menciono ya que me parece parte fundamental de los hechos, pues nuestras situaciones familiares son complicadas y diferentes en muchos sentidos. Los demás familiares, pues cada quien en su asunto y batallando el día a día, así que es ella sola para con sus hijos contra el mundo. Y sé que es una historia recurrente, aún más en nuestros países de habla hispana. Estoy seguro de que la señora Elizabeth es ahora quien cuidará y velará satisfactoriamente por el bienestar de sus hijos. Estoy seguro de que lo logrará. Y estoy seguro de, como también lo expresa un dicho popular, que el que quiere, puede. Y se le ve un deseo ardiente de esos que no se apagan fácilmente, de querer darle una vida digna y buena a sus hijos. No siempre es así, pero en casos como el de esta mujer y el de gente que de verdad pide el cambio y se esfuerzan al tiempo, que se rinden a la fe de Dios, así me lo demuestra, comprobando de primera mano que los milagros de Dios son constantes, son genuinos y dependen de nuestra entrega absoluta a Él o a ello, como quieran concebir al Señor o a la fuente o a Dios. Este año he sido un observador primario en estos temas, porque también he visto casos en donde tienen todo materialmente, piden ayuda espiritual o energética, se hace el trabajo, siempre recordando que uno mismo es el instrumento por el cual el canal del Cristo se revela y se manifiesta, como lo somos todos. He podido comprobar que cuando no hay fuerza de voluntad o conciencia de cambio, se hace casi imposible que el Cristo pueda entrar y reinar en ese hogar y en ese ser. Aunque así parezca por unos días, es la persona misma quien vuelve a pecar. Entre comillas, pecar. Es decir, que cae en su viejo y mismo camino. Como lo decía el Maestro Jesús, vete y no peques más. Concibiendo el pecado como algo de interés práctico, no como en su cosmovisión religiosa únicamente nos los quieren hacer creer. Esa de que el Maestro Jesús murió por nuestros pecados, porque es un concepto erróneo y manipulador. Sin embargo, bajo el entendimiento de que pecado es una afrenta al alma o un pensamiento limitante, angustiante, es un estado vibratorio bajo. Es uno mismo quien vuelve a estos estados y luego lloramos al Señor suplicándole su misericordia. He visto diversos casos en muy poco tiempo, pero todavía me faltan muchísimos más por ver y comprender. He visto a mártires que les gusta vivir en el dolor como única forma de mostrarse ante el mundo, pues en la lástima generan esa compasión de la que se alimentan. He visto a conocidos en el camino espiritual con dones vivir sumamente deprimidos o en la tristeza absoluta o en el eterno estado de victimismo, en donde todos son los malos menos ellos. Mismo estado que pude reconocer en mi yo del pasado. Por eso me siento hoy frente a ustedes, ante esta pantalla, como testimonio de que sí se puede cambiar, de que sí vale el esfuerzo, mas no la pena, porque ser uno mismo y ser auténtico no debería ser motivo de pena alguna. He visto gente con un alto estatus social y económico repetir patrones limitantes que no los sacan de ahí, pero también he visto a ricos y a pobres decir basta a sus situaciones y echar pa'lante con la ayuda del Cristo, pues no se trata de si hay dinero o no en los bolsillos.
Esto es caso a caso y sé que dentro de nosotros habita un gran poder y estoy comenzando a descubrirlo y a ponerlo en práctica. Decido conscientemente ver mis pensamientos limitantes y recurrentes para cambiarlos por alguno mejor. Se puede elegir. Así que ya no discuto conmigo, sino que veo en dónde estoy siendo inmaduro y pasivo, cambiándolo entonces por una actitud proactiva y que puede y realmente es de provecho. Este tema da para otro video sobre el tema de aquellos que piden ayuda y no se esfuerzan. Pero quisiera decirles entonces en otro video lo que he ido aprendiendo sobre la espiritualidad, sobre el despertar en estos años y qué cosas han cambiado en mi percepción, la cual es meramente personal y no pido que compartan en ningún momento. Por ahora, solo les diré que miren mi energía, aprendan a discernir, pues no quiero adeptos ni séquito de ningún tipo, sino gente que es capaz de caminar con fortaleza su camino y que asimismo me permitan y yo a su vez caminar junto al suyo, al de ustedes, si así tiene que llegar a ser en tiempo y momento indicados. No caigan, y aquí me meto yo, no caigamos en las garras de seres que creen que somos tontos, de aquellos que lo engatusan a uno con un brillo peculiar, pero que enceguece y nos llevan a que le adoremos. Ahora, caminen entonces con las fuerzas que el Cristo ha plantado en sus corazones y que son inagotables. Ayudémonos mutuamente. Discerniréis todo cuanto vean y sientan, y esa será su hoja de ruta para su específica vida. Luego también hablaremos lo que para las religiones es el don del discernimiento de espíritus y cómo deberíamos obrar en nuestras vidas sin llegar a catalogarlo como algo exclusivo de los dogmas imperantes. Como penúltima cosa y para hacer un cierre de todo lo antes dicho, quiero darle las gracias entonces a la señora Elizabeth en México por ser una maestra escondida, puede decirse, para mí, además de peticionar para ella al Cristo para que su situación, con esa fe inquebrantable que tiene y que me ha demostrado, le lleve entonces a un mejor desenlace. También pedirle al Señor que bendiga a todas las personas que se identificaron con estas palabras o por si están pasando por algo similar o simplemente que bendiga a todas las personas que me están escuchando en este momento. Pa'lante. Queda ahora en nosotros ver entonces estos espejos en la vida, el camino que eligen las personas también para aprender de ellas, para poder discernir adecuadamente y saber que con una fe inquebrantable, verdadera, siempre, siempre, siempre hay un camino esperándonos más allá. Muchas gracias. Así que finalmente, unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y poder despierte el amor entre los hombres y traigan paz a la humanidad. Terminemos con la oración de purificación. Mano derecha, cabeza, corona, izquierda, corazón. Pueden cerrar los ojos y seguirme en estas palabras. Seres del mal, seres encarnados o seres desencarnados, que se han acercado por mandato o atracción para dañar, perjudicar o molestar, aléjense por siempre jamás. Se los ordeno en nombre del Cristo. Jesús querido y poderosos maestros, pongan sobre cada uno de estos seres sus fluidos y vibraciones poderosas de purificación y fuerza espiritual para que encuentren el camino de la luz y su evolución. Pongan sobre mí, repiten su nombre, mi familia y mi entorno y mi hogar, sus fluidos y vibraciones poderosas de purificación y fuerza espiritual para que podamos rechazar así todo fluido y vibración del mal. Hecho está. Bajamos las manos. Ahora me despido y espero que puedan en silencio meditar sobre mis palabras.
adquiriendo y fortaleciendo ese músculo de la atención y el don del discernimiento. Apaguen el teléfono o váyanse lejos de él un momento y sientan, piensen sobre lo que han escuchado y para que así lo digieran con tranquilidad, porque solo nos alimentamos de verdad cuando le damos tiempo necesario al cuerpo, mente o espíritu de hacer lo que tienen que hacer. Medítenlo y que tengan un excelente día. Bendiciones.